Buenas tardes, bienvenidos al sexto encuentro de este seminario de intervención en lo social con enfoques de derechos. El grupo que se encargará de llevar adelante los derechos a la salud está integrado por la licenciada Ana Prieto, quien es docente de esta casa de estudios, la abogada Victoria Escarcela, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quien les habla, Juan Carlos Blanco. Soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional y además miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional. Llevaremos un orden para las presentaciones. En primera instancia, me referiré al marco normativo internacional de protección de los derechos a la salud. Posteriormente, la abogada Escarcela se referirá a los recursos, ¿no es cierto?, que nos ofrece la legislación nacional e internacional en defensa de los derechos a la salud. Y en tercera instancia, la licenciada Prieto nos dará un estado de situación actual de la salud en el territorio en el marco institucional, local y nacional que lo contiene. Bueno, para iniciar el ámbito internacional de protección de derechos, vamos a ver aquellos de alguna manera que en forma general son contemplados en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, que fue ratificado por Argentina en el año 1984. Pero lo importante que acá en su artículo 26 de esta convención se pone énfasis en un principio importante en el derecho internacional de salud respecto a la progresividad de derechos. Así menciona que, insta a los estados parte, ¿no es cierto?, a lograr esta progresividad, ¿no es cierto?, en la efectividad de los derechos que se deriven de estas normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura que estaban contenidos como principios en la Carta Orgánica de los Estados Americanos del año 48. El Protocolo de Buenos Aires, 2 años antes del año 60, el año 67, consagra de alguna manera, en forma definitiva, el derecho a la salud a través de dos pronunciamientos básicos importantes. Uno es que, por un lado, este protocolo insta a los estados, ¿no es cierto?, a que garanticen el derecho a la salud por vía legislativa u otros medios apropiados, de tal manera de darle sustento legal a los derechos. Y segundo, dio origen a este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que con el tiempo nos permitió contar con este protocolo de San Salvador del año 1988, en el cual quedan ya formalizados y garantizados estos derechos en un protocolo específico que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a poner en juego otro principio básico del derecho internacional de salud, que tiene que ver con la no regresividad de aquellos derechos que ya han sido consagrados o han sido proveídos por el Estado, de tal manera que en un pronunciamiento, el primero, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo, en un juicio que se llevó a cabo contra el gobierno de Guatemala por parte de ciudadanos que eran portadores y enfermos de SIDA y que durante un tiempo no fueron protegidos con los tratamientos y todos los requerimientos médicos de asistencia para su salud. Y la Corte, en el año 2018, ratifica estos derechos justamente de esta gente que habían sido perdidos, es decir, al haberse producido esta regresividad de los derechos, pues bueno, la Corte falló a favor de las víctimas en contra del gobierno de Guatemala por no haber garantizado esta progresividad en los derechos. Y
digamos, este deber condicionado, digamos, de los estados, ¿no es cierto?, de no regresividad, es porque estarán de alguna manera condicionados a las dificultades, ¿no es cierto?, o recursos que no tenga el Estado para enfrentar los derechos que ya han sido concedidos. Y también la Corte, como señalamos acá, resaltó que estas medidas de carácter regresivo deberán justificarse plenamente, ¿no es cierto?, a los fines de inclusive no violar este principio básico de los derechos humanos, que es la indivisibilidad de los derechos, por lo cual es válida esta observación respecto a que eh, digamos, el principio regresivo debe ser también evaluado respecto a si son dañados otros derechos incluidos dentro de los económicos, sociales y culturales del pacto. Y en el fallo se hace mención a una característica más que se le da a los derechos económicos, sociales y culturales, a los cuales ya jurisprudencialmente se hace mención justamente a la no violación de estos derechos ambientales, lo cual lo van a ver en la bibliografía como DESCA, es decir, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Bueno, específicamente en el marco normativo internacional con jerarquía constitucional que ya contemplan los derechos a la salud, tenemos acá este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ¿sí?, del año 66, nuestro país lo ratificó en el año 86, y vemos ya taxativamente en su artículo 12, ¿sí?, que los estados partes de este pacto tienen que reconocer el derecho de toda persona al disfrute más alto del nivel posible de salud física y mental. Y entre, de alguna manera, aquellas medidas que deberán adoptar todos los estados a los fines de cumplir con este pacto y hacer cumplir el efectivo cumplimiento de este derecho, figuran algunos de los aspectos esenciales que vamos a ir mencionando, es decir, la reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, o sea, el mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención, tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales de toda índole, y la lucha, ¿no es cierto?, con todas ellas, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Bueno, dentro del marco normativo internacional tenemos que mencionar al Protocolo de San Salvador de 1988 como adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es importante reseñar que Argentina, bueno, lo ratificó en el 2003, pero no está como protocolo dentro del nexo, digamos, del cuerpo constitucional, dentro de la Constitución Nacional, pero indudablemente tiene jerarquía superior a las leyes, por lo cual es de amplia aplicabilidad a nivel del derecho internacional. Y tiene una característica importante en su artículo 10, cuando define a la salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Es decir, incorpora este último aspecto en la definición de salud, reconociendo a la salud como un bien público, ¿sí? O sea que es importante este plus de derechos que este protocolo nos da en la definición de derecho a la salud. Y bueno, internaliza un concepto y una política de salud para que tenga alcance, ¿no es cierto?, en todos los individuos y familias de la comunidad, este principio de atención primaria de salud. La atención primaria de salud como concepto
fue también consagrada en el año 1978 en la Convención de Alma-Ata en la ex República Socialista Soviética, eh, y que consagraba este principio justamente que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días como el concepto básico para asistir sanitariamente a la población. Este concepto va a ser después tratado y mejor explicado por la licenciada Prieto. En este caso, también este protocolo incorporó un concepto, el derecho a un ambiente sano y contar con los servicios públicos. Así es que ya el ambiente comenzó a, este derecho a tener un ambiente sano empezó a ser consagrado internacionalmente a través de este protocolo. Bueno, en el ámbito de la Constitución Nacional, el derecho de la salud está de alguna manera contemplado en forma explícita o implícita en distintos articulados de la misma. El artículo 14 bis vemos que ya habla de beneficios a la seguridad social y a la protección integral de la familia, el cual de alguna manera se invocan a los fines de digamos, de tener sustento constitucional el reclamo de algún derecho a la salud violado. El artículo 31 hace mención a que tanto la Constitución como las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Por lo cual, como vemos en los sucesivos artículos, no solamente el derecho a un ambiente sano, establecido ya en la Constitución en su reforma del año 1994, en su artículo 41, y este sustancial del artículo 75, inciso 22, que hace mención a todos aquellos pactos, declaraciones, convenciones o protocolos que han sido internalizados en nuestra Constitución con la misma jerarquía y que de alguna manera están invocados ahí los protocolos y las convenciones que hemos hecho mención en los artículos, en los slides anteriores. Acá en el caso del artículo 75, inciso 23, como ven, promueve legislar con medidas tendientes al goce y ejercicio de los derechos humanos y promueve el dictado de regímenes de seguridad social en protección de personas en condiciones de desamparo, por lo cual el derecho a la salud está implícitamente contemplado. Y acá les he agregado de alguna manera la Ley General de Ambiente, la 25675 del 02, porque al ser una ley de presupuestos mínimos, es transversal de alguna manera a todo el marco normativo de la legislación nacional y provincial sobre el manejo y explotación de los recursos naturales y de alguna manera es invocable cuando tenemos que defender los derechos a un ambiente sano, ¿sí? Así que si bien no, digamos, no está dentro de la Constitución, le estoy diciendo es una ley transversal de un nivel jerárquico inferior, pero dada su característica de norma de presupuesto mínimo de amplia aplicabilidad. Bueno, en el marco de la pandemia a COVID-19, que de alguna manera tiene colapsado al mundo desde diciembre del año pasado, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como así también la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dieron algunos lineamientos a los fines de instar a los estados a invertir en los sistemas de salud, a los fines de justamente brindar los servicios de salud a toda la población vulnerable, considerada en todos los diferentes ítems de las declaraciones y directrices.
Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una declaración de este año, justamente también invoca a los estados a abordar digamos, toda esta problemática con perspectiva de derechos humanos, de tal manera de respetar todas las obligaciones internacionales en tal sentido. A los fines pedagógicos adjuntamos los tres links acá, los enlaces web, para que ustedes puedan leer en más detalle las normas, estas directrices mencionadas. Por último, quiero hacer mención a la definición que da la Organización Mundial de Salud ya en su constitución, allá por el año 1948, de salud, ¿no? Como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Sobre el particular, voy a pasar un pequeño video donde de alguna manera voy a tratar de comentar cuál ha sido la trayectoria en la política sanitaria global llevada a cabo por la Organización Mundial de Salud hasta nuestros días. Así que continuamos con el video.